Hubo un tiempo en que comencé a mezclar la medicina psiquiátrica con el alcohol y con la cocaína, y cada vez iba a un estado peor. Yo veía demonios y escuchaba voces que me decían que me matara, que yo no servía para nada. Afectado por una severa crisis emocional que se agudizaba por una adicción a las drogas, Calixto Pinto creía que su vida ya no tenía sentido. Su historia se inicia siendo un niño que observaba la forma cruel en que su padrastro castigaba a su madre. Mi padrastro golpeaba a mi madre, la maltrataba físicamente, y era un hombre, además de ser alcohólico, era adicto a la marihuana. Vi en más de una oportunidad brotar sangre del rostro de mi madre, de la boca de mi madre. Sentía odio, sentía deseos de venganza, pero al mismo tiempo sentía impotencia, y mi corazón pues se dolía mucho. Y a este dolor se le sumaría otro más, pues su madre comenzó a descargar sobre él toda su ira y su frustración. No recibí esa parte del afecto, del abrazo de una madre, del calor de una madre. Antes, por el contrario, pues lo que experimentaba era el rechazo de parte de ella. Sí hubo maltrato físico. En mi frente tengo unas cicatrices que eran producto de los golpes de mi madre. Y una de las palabras que ella decía cuando me maltrataba era que no iba a servir para nada, que toda la vida iba a ser un fracasado. Calixto no comprendía el porqué de tanta violencia y rechazo por parte de su madre. Y en más de una ocasión, yo comenzaba a preguntar por qué mi madre me rechaza, por qué mi madre no me brinda ese cariño, ese afecto que yo deseo. ¿Será que yo no soy hijo de ella? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi madre actúa de esa manera conmigo? Y le preguntaba a Dios que pues, yo quería ese afecto de mamá, quería recibir ese cariño de mi madre. Pero aquellas preguntas no encontraban respuestas y Calixto comenzó a interiorizar una serie de sentimientos negativos. Y comencé a crear allí una barrera en mi corazón, comencé a crear una callosidad en mi corazón. Los años pasaron y Calixto se convirtió en un joven rebelde que repetiría los modelos negativos que había aprendido en casa. La semilla que sembraron en mí fue una semilla de odio, una semilla de violencia, y obviamente el fruto que pude dar fue ese. Me convertí en un joven agresivo, violento, manifestaba esa violencia, quería como que desquitarme todo ese odio con el mundo, con la gente, y comencé a agredir personas, comencé a consumir licor. Lo hice por esa amargura que sentía por la vida misma, quería destruirme. Pero sus conflictos se intensificaron cuando en medio de aquella etapa de amargura, alcohol y violencia, Calixto entabló amistad con otros jóvenes quienes tuvieron de inmediato un fuerte impacto sobre su vida. El alcohol comencé a mezclarlo con la cocaína, el alcohol comencé a mezclarlo con la heroína, y mi vida cada vez más iba con un declive bien profundo hacia abajo. Vi que me producía cierta satisfacción, pero ya después, cuando se pasaba el efecto, caía en un estado depresivo. Sin embargo, la vida de Calixto tomaría un nuevo rumbo cuando conoció a Angélica, una joven de la que se enamoró y con la que empezó a convivir al poco tiempo de iniciar un noviazgo. Y desde ese entonces, pues, comienzo a compartir mi vida íntima y mi vida sentimental con ella. Cuando yo me fui a vivir con él, no sabía que él consumía droga o tomaba mucho trago, no sabía que era agresivo, o sea, no sabía nada de eso. Calixto se prometió a sí mismo cambiar su estilo de vida. Eso quedó como que ahí en un punto estático. Los vicios quedaron un poco relegados. Quería salir de ese mundo. Y sí, comencé como a cambiar esa vida que llevaba. Y en búsqueda de aquel cambio y de una fuente de ingresos que le permitiera mantener su hogar, Calixto ingresó a la policía en calidad de agente secreto. Ya después de un año de prueba de estar en la institución, entonces sí tomo la decisión de casarme con una persona que estaba compartiendo mis sentimientos y con quien estaba compartiendo mi vida íntima. De esta forma, Calixto consolidaba su matrimonio y su carrera policial, sin imaginar que su desempeño ejemplar le haría ganarse poderosos enemigos, los que buscaron la forma de terminar con su vida cierto día en que Calixto... Yo observo que hay un vehículo sospechoso en la esquina donde yo esperaba el vehículo de la policía. No me percato de que el vehículo se ha dado la vuelta
y comienzo a sentir unas detonaciones a mis espaldas. Me propinaron 3 impactos mortales con arma de fuego, un impacto en la cabeza, un impacto en el cuello y el tercer impacto en el tórax. Calixto fue trasladado a un hospital donde lograron salvarle la vida. Sin embargo, este atentado le dejó una serie de secuelas emocionales, razón por la cual fue dado de baja de la policía. Y me envían a mi casa con una incapacidad total por un trastorno depresivo. Del trastorno depresivo pasé a un trastorno bipolar. Sentía que no servía para nada. Comencé a experimentar algo que la ciencia médica en la psiquiatría le llaman alucinaciones auditivas y visuales. Yo veía demonios y escuchaba voces que me decían que me matara, que yo no servía para nada. Preso del pánico por aquellas experiencias, Calixto buscaría nuevamente refugio en algo que hace mucho tiempo había dejado atrás. Sentí la necesidad nuevamente de volver a las drogas. Sentía la necesidad de consumir alcohol. Hubo un tiempo en que comencé a mezclar la medicina psiquiátrica con el alcohol y con la cocaína, y cada vez iba a un estado peor. La adicción era tan fuerte al alcohol y a la droga que ya no me interesaba cualquier día para consumirlo. Y esta terrible combinación de drogas y medicamentos lo llevó a actuar de una forma completamente irracional, principalmente contra la persona que más lo amaba. Cuando terminaba de consumir la droga, entraba en un estado depresivo, en un estado agresivo, maltrataba, golpeaba a mi esposa. Me comenzó a tratar mal, comenzó a golpearme, por cualquier cosa se airaba y comenzó a golpearme, pero algo que era extraño era que él me golpeaba y me decía, pero vete. Agobiada por tanta violencia, Angélica decidió marcharse, sin imaginar lo que Calixto estaría próximo a enfrentar. Y me quedo yo encerrado en mi casa, encerrado otra vez en mis sentimientos, solo, y comienzo a escuchar esa voz que me decía, tú no sirves para nada, mátate. Parte el espejo y con un pedazo de vidrio dególlate, córtate la garganta y se acaba tu problema. Calixto se disponía a obedecer la orden que le daba aquella voz, pero en el preciso instante en que se disponía a hacerlo, yo escuché otra voz, una voz muy diferente, y escucho aquella voz que me dice, no lo hagas, yo te amo, yo soy Jesucristo y di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Cuando yo escuché esa voz, yo caí arrodillado y comencé a pedirle perdón por tantas cosas malas que había hecho, y comencé a decirle que cambiara mi vida, que yo quería ser otra persona, que quería cambiar mi hogar, quería cambiar mi forma de ser. Y a partir de aquel encuentro personal con Dios, en el que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Calixto comenzó a experimentar una serie de cambios positivos. Comenzaba a leer la palabra de Dios. Ya el hombre agresivo pues comienza a ser moldeado por Dios, porque no puedo decir de que la agresividad se fue de un momento para otro, porque Dios no es un Dios mágico, pero nunca más volví a tener necesidad de la droga alucinógena. Jesucristo me libertó de aquello. Sin la necesidad de aquella droga psiquiátrica, y yo siento que soy diferente desde ese momento que sentí la presencia de Dios en mi vida. Y tiempo después, Calixto también logró recuperar la confianza y el amor de su esposa, y juntos decidieron poner su matrimonio en las manos de Dios. Mi esposa se da cuenta de este cambio y obviamente pues ella comienza a sentirse una mujer feliz. Ella inmediatamente busca a Dios. Ese mismo hombre que me golpeaba, me maltrataba, cambió los golpes por amor. Varios años han pasado y hoy Calixto es un hombre completamente rehabilitado que sirve a Dios y a sus semejantes. Atrás quedó aquella época de vacíos, enfermedades, adicción y violencia. Estoy muy, pero muy agradecido con lo que Cristo ha hecho en mi vida, con el cambio que ha traído en mi vida, con la transformación que ha traído a mi hogar. Y si Jesucristo no hubiera llegado a mi vida, estuviera recluido en una sala de psiquiatría, estuviera en una prisión o estuviera sepultado, estuviera muerto. Calixto comparte hoy unas palabras de aliento a todas aquellas personas que pudieran estar enfrentando problemas similares a los que él, gracias a Jesucristo, logró superar. A todos aquellos que quizás se encuentran sumergidos en un problema, envueltos en una tragedia, que sienten que no hay esperanza y que ven como única salida, como única solución la muerte, el suicidio, yo quiero decirles que esa no es la solución. La solución está en Cristo. Él es la respuesta,
a cada uno y todos nuestros problemas. Todo aquel odio y aquella violencia que caracterizaban a Calixto fueron cambiados por paz y amor. Hoy es un hombre de bien, completamente transformado por el poder de Dios.